Hola, buenos días. Mi nombre es Dayana Jaramillo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y el día de hoy les voy a explicar un ejercicio sobre análisis de resultados experimental. Bueno, como primer punto, en este ejercicio se analiza experimentalmente el coeficiente de fricción estático y dinámico de tres bloques con la misma masa, pero fabricados con materiales diferentes. Para realizar este experimento utilizaron un plano inclinado cuyo ángulo varía. El objeto es determinar el coeficiente de fricción utilizando las ecuaciones de movimiento y la segunda ley de Newton. Entonces, acá tenemos en este cuadrito donde los estudiantes registraron los ángulos de cada bloque y a partir de eso se debe realizar el diagrama de cuerpo libre y plantear las ecuaciones de movimiento según la segunda ley de Newton. Entonces, acá observamos el diagrama de cuerpo libre y las fuerzas que están implícitas en él. Entonces, tenemos que la fuerza de fricción, la fuerza normal y la fuerza de gravedad. Acá no hay movimiento para ningún lado porque pues, el objeto está quieto, no se le ha dado movimiento. Entonces, para hallar el coeficiente de fricción para cada bloque, en la ecuación del eje X tenemos esta fórmula y que necesitamos, necesitamos despejar n. Entonces se hace todo el proceso y queda de la siguiente manera. Entonces, para la ecuación en el eje Y debemos hacer lo mismo, despejar la n. Entonces, después de que ya tengamos la n despejada, vamos a igualar las dos ecuaciones de n. Entonces, acá, como se tiene doble, pues se tiene peso, entonces ese peso se cancela y se pasa el coeficiente de fricción para el otro lado. Después de que tengamos eso, nos queda la fórmula de esta manera. Sabemos que el seno del ángulo sobre el coseno es igual a tangente del ángulo. Entonces, nos vendría quedando así. Ahora, en esta fórmula debemos reemplazar los ángulos obtenidos en esa ecuación. Acá tenemos para el bloque A que son 20 grados, lo que nos dio igual a 0.36. Para el bloque B tenemos un ángulo de 25, nos da como resultado 0,46 y para el bloque C tenemos un ángulo de 28, eso nos da como resultado 0.53. Las respuestas, ¿cierto? Aquí la masa no afecta el coeficiente de fricción porque este depende de las superficies que están en contacto, más no del peso del objeto. Un ejemplo práctico para explicar mejor este proceso tenemos, por ejemplo, cuando empujamos o movemos la cama, cuando estamos organizando la habitación. Cuando nosotros intentamos empujar la cama al principio, nos va a costar siempre un poquito de trabajo que ésta se mueva, porque existe una fricción estática entre la cama y el suelo que la mantienen en reposo. Es por eso que cuando nosotros vamos a iniciar a mover la cama, siempre debemos aplicar un poco más de fuerza al principio para que ésta empiece a moverse. Pero una vez que logremos que ésta se deslice, pues ya se vuelve un poco más fácil seguir empujándola porque la fricción cambia a ser dinámica, que es generalmente menor que la estática. Entonces, para la situación 2 tenemos la determinación del coeficiente de fricción dinámico. Entonces, para ello se mantiene. Entonces, para la situación 2 tenemos la determinación del coeficiente de fricción dinámico. Entonces, para ello se mantiene fijo el ángulo de inclinación, que es 30 grados, y se colocan en cada bloque en la parte superior del plano inclinado, dejándolo deslizar libremente hasta la base. La longitud del plano es de 0.8 metros. Entonces, acá se registraron los tiempos que obtuvo cada bloque y a partir de esto se tienen que describir los datos obtenidos, realizar los diagramas de cuerpo libre y plantear las secciones. Entonces, acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, que es básicamente el mismo que se mostró al principio, lo único es que acá tenemos una fuerza adicional que sería la masa del objeto por la aceleración, y aquí sí hay movimiento. Entonces, para las ecuaciones del eje Y, como no hay movimiento, entonces, pues es igual a cero. Acá despejamos n. En las ecuaciones del eje Y, X, como si hay movimiento, se tiene que primero sustituir n en esta ecuación y después despejar la aceleración. Se pasa esta m al otro lado del igual, es decir, que pasa a dividir y se cancelan las m. Ahora se despeja el coeficiente de fricción y se pasa al otro lado. Y por último nos queda así porque vamos a hallar el coeficiente de fricción. Para hallar la aceleración tenemos la fórmula x igual a velocidad inicial más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Como no se aplica una velocidad inicial, entonces pues la velocidad es igual a cero. Ahora, voy a despejar multiplicando ambos lados por 2 para quitar el un medio. Entonces la fórmula me queda de esta manera. Aceleración es igual a 2x sobre tiempo al cuadrado. Luego sustituyo los valores de cada bloque.
y la distancia es de 0.8 metros. Es decir, que acá tenemos la distancia para el bloque A, lo que nos dio como resultado 2,11 metros sobre segundos al cuadrado. Para el bloque B, 1.34 metros sobre segundos al cuadrado. Y para el bloque C, 0.84 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora esta es la aceleración, ¿cierto? Ahora necesito hallar el coeficiente de fricción. Después de ya tener la aceleración, puedo hallar el coeficiente de fricción. Por eso lo hicimos, porque la fórmula no lo pide. Entonces conocemos que la gravedad es igual a 9.8 y el ángulo es de 30 grados. Entonces, debo sustituir en la ecuación los datos de los tres bloques. En el bloque A, el coeficiente de fricción nos da igual a 0.32, en el bloque B nos da 0.41 y en el bloque C nos da igual a 0.47. Al observar estos datos obtenidos, podemos evidenciar que la fricción estática es mayor que la fricción dinámica, es decir, que se necesita de más fuerza para iniciar un movimiento de un objeto. En este caso, pues de cada uno de los bloques que vimos, para mantenerlos en movimiento una vez se comiencen a deslizarse. Y iniciar el movimiento de un objeto que está en reposo es mucho más difícil que mantenerlo en movimiento debido a que las superficies que están en contacto presentan irregularidades que se encajan entre sí, lo que les explicaba, por ejemplo, de la cama, que presentan irregularidades entre la cama y pues el suelo. Al aplicar una fuerza para empezar a deslizar el objeto, se rompen estas uniones y es allí donde el objeto empieza a deslizarse porque la fuerza de fricción se va disminuyendo y se requiere de menos esfuerzo para mantenerlo en movimiento. Esto es todo por el ejercicio, espero que les haya quedado muy claro. Hasta luego.